Tarot y Cábala, el rayo de la creación, el rayo de Aukidanoc. Salimos. Y es aquí, país. Buenos días. Buenos días. Bienvenidos. Bienvenidas. Estamos en un curso práctico psicoespiritual de tarot. Estamos en la parte correspondiente al tarot y la cábala. En el aspecto que tiene que ver con el rayo de la creación. Cómo se hizo todo este universo y los multiuniversos. Y dentro del rayo de la creación vamos a ver hoy el rayo de Aukidanoc. El maestro Samael habla del santo rayo Aukidanoc. En ese diagrama que les pasamos, dentro de él mismo vamos a hacer este esquemita, porque en la medida en que usted lo haga, de pronto va a comprender cosas que yo no le puedo decir, porque no se pueden decir, que hay que intuir y comprender para tratar de darle más al asunto. Ahí hay cosas que con los esquemas de pronto vamos a percibir nosotros. Entonces, sugiero que los tres triángulos los pinten de colores diferentes. Y ojalá colores con sus frecuencias. Eso ya es muy lúdico. El rojo es una frecuencia más densa y el morado es una frecuencia más alta. Como para que eso te vaya, porque eso va trabajando el hemisferio derecho. Hola. ¿Qué más? Hacer ese rayo así, con la flecha hacia abajo. Sugiero que sea roja, puede ser de cualquier color, que fue como descendió la energía. Normalmente en los estudios de Cábala lo llaman el descenso del poder. Yo le digo el descenso de la divinidad, más en paisa. Y en el lenguaje de Star Wars podríamos decir que es el descenso de la fuerza. Ahí hablan en un lenguaje de la fuerza, una fuerza que lo penetra y compenetra todo. Entonces vamos a hacer ya lo que es el número de cada sefiró, el nombre, ese fue el primer esquema que ya hicimos. Tú ya tienes este. ¿Cuál es tu nombre? Marta. No. Marta. Ahora entonces sacamos algunas copiecitas para... El número ya lo sabemos y el nombre va en todas. Ahí no hice los senderos, pero en el esquema usted los va a tener, ¿sí? Para que lo vea ahí. Ahí lo hice para que vea pues como el sendero, cómo es que bajó, sin la distracción de los otros, pero en el esquema va a estar. Entonces sería el descenso del poder, así se le conoce pues como en Cábala. Nosotros le decimos el descenso de la divinidad, cómo bajó. Entender esto, entonces así vamos a entender. Entender esto vamos a entender pues, ya vimos cómo se hizo los cosmos desde la tercera esfera del absoluto. Dijimos que en el Ein Sof Aur, la tercera esfera del absoluto, que lo contiene a todo, por eso está, mire, en un círculo, mire que es un círculo aquí, para que lo veamos. Sí.
O sea, no estamos fuera. Por eso no estamos fuera de Dios. No hay que buscar lo que ya tenemos. Sí, pues normalmente no se pinta, pero estamos ahí. Es importante. Hablamos de que de la Ein Sof Aur, en pasadas clases, surge el sagrado absoluto solar, que son los soles espirituales, que rigen el universo. De la Ein Sof, de esa parte externa del universo, del absoluto. Me toca hacer pues como andar despacio y hacer énfasis porque estamos hablando de lo que no se puede hablar. Claro que en este tiempo ya sí, porque la misma ciencia y el cerebro están listos para comprender cosas que hasta el 50 todavía era casi imposible de percibir. Como el misterio de la Santísima Trinidad, como el misterio del absoluto y otras cosas. Entonces, desde esa última esfera, el Ein Sof Aur, estoy solo recordando para empalmar con lo que sigue, surge el absoluto solar, que es el sol espiritual, que da origen al universo, el universo da origen a la galaxia da origen al sistema solar, el sistema solar da origen a la Tierra, el planeta, y el planeta da origen al hombre. Eso ya lo vimos, solo estoy repasando, ¿sí? Vamos a ver ya es el proceso de cómo también de ese absoluto solar del cual salió el rayo de la creación que dio origen a todo esto afuera, los multiuniversos, porque igual lo vivimos para un universo, pero eso se cumple para muchos universos. Y hay un universo dentro de un universo, o sea, hay microcosmos dentro de un planeta, hay planetas dentro de un sistema solar, hay sistemas solares dentro de una galaxia y hay galaxias dentro de un universo. Hay más, pero esas son unidades funcionales. O sea, hay grupos de sistemas solares, hay grupos de galaxias y hay grupos de universos. Pero estoy hablando de la unidad funcional, la unidad que trabaja por sí sola, completa. Lo mismo pasa dentro de nosotros mismos hay células. Una célula es una unidad funcional, pero las células forman órganos. Los órganos son una unidad funcional, el hígado tiene una función, por ella misma trabaja. Y los órganos forman organismos, y ese organismo soy yo, eres tú, es una unidad funcional, un microcosmos dentro de un microcosmos. De la célula para adentro, la célula es formada ¿por qué? Por moléculas, que son unidades funcionales, y las moléculas la constituyen los átomos, que son unidades funcionales. Y paremos ahí porque eso sigue, larguísimo. Pero es hasta donde la ciencia nos lo ha mostrado. ¿Correcto? Entonces, hablamos de las unidades funcionales, para que podamos entender. Sí. Entonces, vamos a ver el rayo Kidanok. Si entendemos el rayo Kidanok, vamos a entender muchas cosas. Es un término cabalístico, como el término Adán Kadmon, que ahora podemos hablar en otro lenguaje. ¿Correcto? Este rayo Okidanok podría asimilarlo a un rayo Raku. ¿Cuál? Raku. Es que allá vamos a demostrar por qué Raku, la runa Sik y la sana, la silla, son tan poderosas. Y el Raku, aquí vamos a ver, porque igual que este van a ser el otro esquema. El Raku, como se trabaja en Reiki, es de arriba a abajo donde trae la energía para manifestar aquí la curación. Pero en el budismo, del cual salió el Reiki viene del budismo, ellos no les interesa la sanación del cuerpo, ellos saben que esto es un estuche que pueden desechar, lo aprovechan al máximo y ya. Ellos trabajan el Raku de abajo hacia arriba, y en la meditación Stupa, que yo creo que ese tema solo lo entregamos aquí y yo, y perdonen pues que haga énfasis, porque no es bueno hacerle énfasis al yo, porque he visto muchos niveles 3 de Reiki en muchas partes,
y no conocen la meditación estupa, cómo se hace desmenuzada, como la explico yo en los cursos de Reiki nivel 3, que es donde explico cómo es que los budistas hacen el raku, sí, porque ellos hacen el raku en el sentido contrario. Deben hacer, igual que hicieron que es el que les puse, hay que hacer el otro. Sí, si este es el descenso de la fuerza, de la divinidad, hay que hacer otro, que sugiero que ya sea de color verde, donde la flecha ya no baja, sino que sube. Este mismo, pero en otro esquemita de esos. En la medida de que lo hacen, el cerebro se entienden otras cosas a nivel gráfica y a nivel simbólico. Entonces ya se hace eso. Y él lo hace en ese sentido. El primero que hace en rojo lo hace bajando con la flecha para abajo. Y el segundo que él lo va a hacer subiendo con la flecha para arriba. El mismo recorrido de la unión de los sefirot. De los mismos sefirot, pero en ese sentido. Yo sí quiero hacer una pregunta a los que hicieron el dibujo. Sí, ellos no lo han hecho porque apenas lo puse hoy. Ah, pero Sí. no, la dejo para la próxima vez. Sí. ¿O yo, caballero? Quiero que jueguen con los colores, los triángulos en un color. Sí, ya para que vayan identificando los colores. Sí. Recuerde que a medida que va subiendo se va volviendo más sutil. Bueno, que usen colores sutiles como para que quede como un mensaje subliminal. Sí. Los nombres ya lo saben, se los van poniendo siempre. En la medida que los hacen, eso les puede enseñar más cosas que nosotros no decimos porque no hay forma de decirlas. O que todavía no hemos comprendido. ¿Correcto? Bueno, ¿alguna duda en torno a eso? De eso es de lo que vamos a hablar toda la clase y de pronto la próxima clase. Si logra entender, primero lo voy a hablar desde la cábala y la próxima semana lo voy a hablar desde la ciencia. Correcto, porque me toca hablar de el Akás, el éter, el bosón de Higgs, el campo de Higgs. ¿Por qué el bosón de Higgs lo llaman la partícula de Dios? ¿Por qué se alegraron tanto que hubo un boom, creo que fue en el 2012 o en el 14, no recuerdo cuando salió, que hubo un boom a nivel científico que porque habían encontrado la partícula de Dios? ¿Y por qué la llaman así? ¿Qué es lo que hace? Pero eso lo hablaré después de que lo explique de la cábala. Hasta el 50 no había ciencia para hablar de esto, por eso les digo. Pero en estos tiempos somos tan privilegiados que ya la ciencia profundiza un poquito más. Sí. Entonces, acompañaremos esto con la ciencia hasta donde vaya, porque lo que busco es darle, no es necesario, y los cabalistas no lo hacían, pero sí me parece importante que lo acompañemos de lo que la ciencia, porque eso, así usen términos diferentes, es importante pues como ese aporte ahí. Bueno. Aunque parece que es hacia afuera, miren que no es hacia afuera. Mire que viene desde lo más sublime, pero realmente es desde adentro hacia afuera. Son las dos, es el asunto que quiero que el cerebro alcance a entender. Muy bien. El santo rayo Kidanok es el gran aliento. ¿Y qué entendemos por aliento? Aire que se expulsa a respirar. Luego es una exhalación. También se le llama el soplo o el impulso. Los que estudian, por ejemplo, han estudiado en Neiji. Allí hay un libro, ¿cierto? Que se llama el libro del soplo. ¿Y de qué se trata? De la energía. Ellos no alcanzan pues a tocar esta profundidad. Con eso, sí. Disculpa, Guillermo, ¿este está en el sello del viento o en cuál? Es el viento. Pero el viento es la parte aquí ya abajo, el chi. De ahí para arriba. Pero lo cubre. Correcto. El santo Kidano es el gran aliento del absoluto. Luego en la exhalación es lo que está diciendo. Mire lo importante, la conexión con la respiración. Y por eso es que en yoga decimos, y hay gente que no lo conoce, mire, esto es lo que explica por qué de la respiración. Aquí vamos a ver por qué la respiración es el elemento más importante como herramienta.
Mire que lo usan en todas partes, pero solo en las artes meditativas se hace el énfasis. Y decimos que siempre decimos en las clases de yoga y en de Qigong y de Tai Chi, de la respiración, la exhalación es lo más importante, porque es lo que manifiesta la vida, es la expresión del amor. Sí. El gran aliento es un término que significa realidad única. Fue lo que en 1800, 1900, 1700 fue como ellos lo entendieron. Ya sabemos que está conectado directamente con la respiración. Y es la fuente y origen de todo lo que existe. Listo. La emanación del sagrado absoluto solar. Recuerde que el sagrado absoluto solar son los soles espirituales que salieron de la última esfera del absoluto, el Ein Sof Ahur. Es lo que podríamos llamar la jerarquía espiritual del absoluto, el que administra esta parte, no sabemos de ir para arriba, sí, la parte de la creación. Estamos hablando del rayo de la creación. La emanación del sagrado sol absoluto es el gran aliento. Es el santísimo rayo Okidanok, que es el rayo sagrado que nos une con el sagrado sol absoluto. O sea, es este rayo el que nos une. Y que llena todo el espacio infinito. Se convertiría entonces en un océano de vida. Mire, ahora que estamos en el mundial, para que un jugador pueda hacer su tarea, ¿qué necesita? Un campo, la cancha y los demás elementos, que es el balón y todo. Pero básico, necesita el campo, por eso se llama campo. Para que la electricidad funcione, y curiosamente pues ahora entiendo por qué la vida me puso a estudiar tecnología eléctrica, que yo no quería, cómo la vida te lleva a la fuerza, a lo que tenés que aprender, y era para comprender de pronto estos fenómenos más espirituales, sí. Para que la electricidad funcione, que son los electrones moviéndose por un semiconductor, necesita un campo. O sea, el electrón, que es el que genera la electricidad, entonces necesita un campo donde hacerlo. Para que el magnetismo se dé, el magnetrón necesita un campo. Resulta que el rayo Okidanok es el que soltó este océano de vida. Cuando se habla de que el gran espíritu es un océano, para que el pez se mueva, necesita un campo que es el océano. Eso como para que visualicemos. Entonces el rayo Okidanok lo primero que hizo fue crear ese campo. El campo donde el jugador se mueve, el campo donde el electrón se mueve, el campo. Ese campo era lo que los antiguos sabios y científicos, ellos siempre decían, para que la luz, la onda, la partícula se mueva, se tiene que mover en algo. Los hindúes, miles de años atrás, lo llamaron el Akash. Akash. Que traducido por los griegos era el éter. Para ir entendiendo los conceptos, porque yo me gasté años tratar de entender el concepto entre éter, Akash y ese punto. Okidanok viene a ser el Akash. Y es lo mismo. En esencia sí son terminologías. Okidanok viene a ser Akash. No, emana. Enseguida lo vamos a ver. Apenas veamos el rayo Okidanok, vamos a ver el Akash y ya lo científico en torno a eso. Lo que quiero que entiendan es el campo. Siempre necesita un campo. Lógico, el jugador necesita un campo, el pez necesita un campo que es el océano, sí, o la pecera o donde sea, sí. Todo necesita un campo para expresarse, ¿correcto? La creación, lo primero que creó fue el campo. De hecho, el bosón de Higgs, que es una partícula,
por decirle un término, pero eso no es real, no es tan real. Sí, muchos de pronto no se han familiarizado con el término, pero de tanto oírlo lo van a entender. Si no lo entienden, no se preocupe, que solo dando la explicación científica de lo mismo que estoy hablando de Cábala. Correcto. Necesita un campo para moverse. Siempre se necesita un campo. Usted necesita una casa para moverse, una ciudad para moverse. Es lo mismo, lo estamos entendiendo. Como es aquí, es arriba. Lo primero que hizo el rayo Kidano fue la emanación. La emanación lo que hizo fue generar ese campo. Desde esas dimensiones. Correcto. Hasta acá. Ese es el océano de vida. La aparición y desaparición del universo se describe como la inhalación y exhalación del gran aliento. O sea, ya lo explicamos cuando vimos el absoluto. Cuando el absoluto inhala es la noche cósmica o el Mahapralaya. Cuando el absoluto exhala es el día cósmico o Mahamvantara. No necesita, ya no se necesita. Dígale día cósmico, pero lo usamos porque son términos de Cábala. Mañana usted coge un libro de Cábala y todo ese tipo de cosas, entonces que sepa, no necesita memorizarlo. Es como Akash, son términos. Okidanot no necesita, pero como es Cábala, nos toca retomar la Cábala tradicional y ir a lo más científico. Correcto. Cuando el gran aliento exhala se le llama soplo divino y da origen al cosmos. Este es el día cósmico, ya lo explicamos. De igual modo, cuando el gran aliento inhala, el universo se recoge, desaparece en el seno de la gran madre. Interesante aquí un concepto, lo dice la Cábala y es bueno meditarlo. Cuando el gran aliento inhala, o sea, cuando toma el aire, siempre habíamos pensado que lo más importante era la inhalación. Y es lo que piensa el ego, o sea, recoger, tener, venir, sí. Cuando realmente lo más importante es la exhalación. Mire que cuando recoge, cesa la vida. Vino la noche cósmica. La posibilidad de crecer está en la expansión. Ahí es donde está, y eso está asociado a la respiración. Porque la conexión directa con el absoluto, todas las criaturas respiran. Todas las criaturas respiran. El sol respira. El planeta respira. La galaxia respira. El universo respira. Y eso lo trabajamos mucho en la ciencia maya. Sí, entonces todo está conectado, es a través de la reconexión. Por eso era que cuando al maestro le preguntaron sobre la verdad, él solo... Estamos más cerca de Dios, del absoluto, que la respiración. Y andamos perdidos buscándolo. Como el pez que buscaba el océano y no lo encontraba. Y estaba inmerso en él. Usted no ve sus ojos y los tiene más cerquita que cualquier cosa. Pero no por no verlos, no es que no estén. ¿Sí estamos entendiendo? Estoy tratando de hacer las reflexiones para tratar de volver tangible lo intangible. Sí. Ojo, de igual modo, cuando el gran aliento inhala, el universo se recoge, desaparece en el seno de la gran madre. Ahí es donde quedamos, ahí es donde queda todo. El seno de la gran madre. ¿Cómo cuando el gran aliento inhala? Se recoge todo y queda en el seno de la gran madre. Como es afuera es adentro. Esta es la noche cósmica o el Mahapralaya. Es importante anotar aquí que el verbo, en el principio era el verbo era Dios, el verbo estaba con Dios y todo lo que es por él fue creado. Lo dice el Evangelio de San Juan. Pero si usted coge el Rig Veda, también se refiere más o menos a lo mismo en otros términos. O sea que para los judíos el valor de la mujer sí era importante. Esto no lo plantean los judíos, esto lo plantean las tradiciones esotéricas. Pero me hablas aquí de que cuando el gran aliento inhala se recoge todo. Si usted coge los libros de Cábala tradicional, el Yesed Beseira, la Torá y todos estos libros de Cábala, ellos no hacen énfasis en eso. Cuando eso fue cogido por los maestros ascendidos, que lo volvieron entendible para todo mundo, fue donde ya le metieron esto. ¿Sí me entiende? Está hablando de que
La gran creación, hay un seno, el útero, ahí se hace énfasis a lo femenino. Mire, cuando usted coge el árbol sefirótico, aquí, normalmente no aparece la mujer, la sefira de la diosa. Pero en los maestros, cuando ya entró en la tradición, ahí sí le asignan su lugar. En su momento haremos el papel donde aparece ya la diosa manifestada. Correcto, porque esa que estamos hablando del gran seno de la gran madre, o el seno de la gran madre, es la parte inmanifestada en el absoluto. Pero hay una sefira correspondiente, que en su momento lo haremos. Sí. Pero claro, siempre ha jugado un papel importante. La mujer, realmente el conflicto de la mujer comenzó con una guerra entre los dioses bajados del cielo, los nefilini, que acuerda que aquí les leí en la Biblia, una Biblia que tengo donde aparecen de los nefilinis, los dioses que bajaron del cielo. Sí, hubo una guerra entre dos de ellos, uno era mujer y otro era hombre. Entonces el que se apoderó después de la humanidad es el hombre. Y ese fue sometido porque cometió un crimen de matarle al esposo. Ahí medio les cuento pues cosas que, como para que entiendan, ¿por qué se ha sometido la mujer? Hasta 900 años antes de Cristo, la diosa gobernaba la humanidad y el planeta vivía en armonía. El poder de la diosa a través de las mujeres, que eran los oráculos. La mujer era, o sea, el hombre andaba a la paz. Entonces toda esa fuerza masculina guerrera era, por el amor de la mujer y de la diosa, era controlada, que es como debería ser. Cuando la matrona en una casa tiene control de todas las fieras, sí, nadie se atreve con la abuela, sí, eso pasaba antiguamente, era un reflejo de eso. ¿Qué pasó? Con esa guerra decidieron no matar a este dios, dioses bajados del cielo morían, sí, sí, extraterrestres en español, pero así figura en todas las mitologías antiguas, sí. Entonces decidieron encarcelarlo y por muchos milenios lo encarcelaron en una pirámide. Y después lo desterraron. Entonces él quedó resentido con esa diosa porque ella le dedicó la guerra. Y cuando él se apoderó, usurpó el poder de todos los demás, ¿cuál fue la consecuencia? Perseguir a la mujer, desterrar a la diosa, que hasta hoy está vigente. Apenas está despertando eso. ¿Y eso lo hicieron quién? Los curas, los sacerdotes de todas las tradiciones, ahora el catolicismo, antes eran los sacerdotes que estuvieron en todas las tradiciones cumpliendo el papel de este dios. Eso como para que entiendan el por qué pues el destierro de la diosa y el poder de la diosa. Y todo lo que se hizo en torno a un dios machista y todo este tipo de cosas que realmente no era así. Pero la cábala trasciende eso. Ya que hizo la pregunta, hago un paréntesis mostrando ese aspecto, que es bueno que lo conozcan también, no estaba pues dentro del programa. Es importante anotar aquí que el verbo, entre comillas y subrayado, y ojalá le ponga un interrogante al frente, porque no es una versión del verbo es la palabra. Por eso el poder que tenemos en la palabra. Por eso la herramienta más grande del humano es la palabra. Lo que dice con la palabra crea su realidad. Eso se trabaja en psicoanálisis, se trabaja en PNL, programación neurolingüística, etcétera, etcétera, etcétera. Pero la palabra es solo una pequeña manifestación del verbo. El verbo es el logos. Entonces, es importante anotar aquí que el verbo es una forma del gran aliento, o sea, del pensamiento divino. Se entiende el gran aliento como el pensamiento de Dios, que es el que creó todo esto. No hay forma de comprender más ese asunto. Por eso dice, en el principio era el verbo. Y el gran aliento a través del verbo es que crea. La ciencia no sabe, por ejemplo, que había un instante antes del Big Bang. Saben que el Big Bang generó todo. Pero la ciencia cósmica, que son unas revelaciones extraterrestres, plantean de que antes del Big Bang estaba el Rag Bang, que era el sonido primordial, que en yoga se convierte en el Om. Sí, ese es el sonido primordial y es lo que existió antes, que es una emanación del gran aliento. Esta respiración del absoluto se repite en todas las cosas. En una hormiga, en el hombre, en el átomo, en una célula, en el sol. Se sabe que la célula respira. En yoga sabemos
Y hicimos un estudio, lo estamos haciendo en el curso para instructores de yoga, y pregúntele a la mayoría de los instructores de yoga que esa formación no se las entregan. Sí, y no saben la conexión que hay de la respiración con el absoluto. Por eso decimos en yoga, y dicen los maestros, más del 60% de los beneficios de la yoga están en la respiración, conexión directa con el absoluto. Todos los seres respiran y es una emanación del absoluto. ¿Qué tan lejos estamos del absoluto? Conexión directa. Sí. He aquí un gran misterio. Porque andamos detrás del espíritu y esto está más allá del espíritu. No, trato de darle más a esto que es tan intangible. Sí, cosas concretas. Y vemos la parte práctica de las artes meditativas. Cuando tú conoces la filosofía. Cuando no conoces la filosofía, eso es irrelevante. Entonces te quedas haciendo pirueta en tai chi, en chikun, en yoga, en danza, en cualquier arte. Porque perdiste la filosofía. De ahí los maestros dicen, un arte sin filosofía es un arte muerta. Porque no tiene el contenido que conecta con la esencia. ¿Sí? Es como comer comida chatarra. ¿Cuál es la esencia de los alimentos? Las vitaminas, las proteínas y todo lo que te nutre. La comida chatarra no lo tiene, es una comida muerta. Te llena, sí. Te da energía para sostenerte, sí. Lo que está haciendo. Esta que es una escuela de raíces, custodia las tradiciones, tenemos esos principios. No solo tenemos el conocimiento, sino que hemos trabajado. A través de muchos años, los instructores de aquí, hemos trabajado el hemisferio derecho y podemos leer y decodificar el símbolo y podemos hablar claramente de estos asuntos. Y entonces cuando se da el sonido primordial se empieza a descargar el rayo. O eso es a través del sonido primordial el que se descarga el rayo. Bien el aporte ahí. Entonces, mejor dicho, ahí el secreto está en el verbo. La palabra, ve el poder de la palabra. Y con la palabra vivimos manifestando todo lo que tenemos en la mente subconsciente. ¿Y qué tenemos en la mente subconsciente? Pura basura. Y son palabras. Oiga usted, mire, vea en el último capítulo del de Harry Potter. Si no es en el último, es en el penúltimo. Si han visto la serie. Cuando Harry Potter se encuentra que estaba muriendo, tuvo un desdoblamiento astral con su maestro en la estación del tren, ahí él le dice eso. La palabra es la herramienta más poderosa del mago. Y si usted estudia PNL, programación neurolingüística, y si estudia el esoterismo, la palabra, el verbo, el mantra, ¿qué estás haciendo con la palabra? Y obsérvese, no nos prestamos atención. Preste atención a qué dice con la palabra. Y siempre está diciendo, este muchacho me va a matar, esta cosa me está muriendo, me estoy muriendo. Siempre observen y verán que dándose garrote. Porque el enemigo secreto, a través de todas estas generaciones, ha hecho de que nos programen la mente subconsciente desde niños, eso ya casi es genético. Sí, con pura basura. Para que no despertemos el poder que tenemos. Porque ahí es donde está la clave del poder. La reeducación consiste en empezar a escuchar mis pensamientos antes de que salgan, antes de que se vuelvan palabras y escuchar mi palabra. Eso es lo que no enseñan en los grupitos de Nueva Era. Solo lo enseñan las auténticas escuelas de iniciática, las auténticas escuelas de regeneración. ¿Sí? ¿Qué hablas? ¿Qué piensas? Escucharlo permanentemente. Y vas a notar toda la basura que sale por eso, por ahí. Entonces de ahí se trata. El entrenamiento es a través de la meditación. Poder dominar la mente. El verdadero trabajo empieza en ese gran regalo que nos dieron. Pero ¿quién está encargado de la mente? El ego, el cuerpo del dolor, tus animales internos sin domesticar, sin la bestia, la sombra, todo lo reprimido. Todo eso está encargado de eso. Mi pregunta es, ¿qué hacer cuando uno cae en cuenta de que ha cometido errores con la palabra, que ha juzgado, que ha hecho? Miren. ¿Cómo se devuelve por decir, que mira, que todo el pasado está muerto, así sea el instante pasado? No reviva a los muertos. Ojo, le estoy respondiendo. No reviva a los muertos. ¿Qué debe hacer? Hacer un reconocimiento del error hecho. Cuando haces un estado de conciencia, y con ese estado de conciencia, lo más seguro, si el asunto era sincero, era que no. Mira que sí, pues se apagó la... No, pues, no quiero decir que se haya apagado, sino... Vale, síganla. Sí. Estamos muy tecnológicos. Entonces, reconocer que lo hiciste.
que cometiste. Y ese es un acto de conciencia. Ya con ese acto de conciencia, no porque quieras ser bueno, sino que simplemente procuras no cometerlo de nuevo. Y la condición de humana no te garantiza que no lo vuelvas a cometer. ¿Sí me entiende? Porque somos humanos, o sea, en otro momento me entra una emoción, una depresión y puedo volverlo a cometer. Y muchas veces eso es esta posibilidad aquí en el cuerpo físico. Entonces, ¿cuál es la tarea? Cada vez ir haciendo. ¿En qué momento? En el único momento que existe y el único momento que tengo. ¿Cuál es? No más. Lo demás está muerto. Y no podemos mirar hacia atrás. Recuerde la parte bíblica donde no podemos mirar hacia atrás porque nos convertimos en piedra o roca. Y está en el mito cristiano y está en el mito griego, con Eurídice y su... Entonces ahí está. Es eso. Porque los muertos no despiertan sino podredumbre. ¿Quién iba a tuyo a hacer? Yo creo que una lucha con ciertos usos, palabras que son muy cotidianas y que uno tiene que resetear. Por eso es Por esta. ejemplo, como cuando uno dice que es muy común, voy a hacer un negocio. De ahí, negocio está como negando. Negando. Sí, voy a hacer un negocio. Y se va la gente feliz porque hace un negocio. El ocio de negar. Exactamente. ¿Y qué es el ocio? Mire. Es una palabra muy común. Vamos a hacer un negocio. No. Y como eso hay cantidad de... Estos hijos me van a matar. Normal, Sí. eso es normal, o sea, normal. Pero se está negando. Entonces lo que te estoy diciendo es como el enemigo secreto maneja un montón de cosas para mantenernos a toda hora estancados y no poder evolucionar. El trabajo en estas escuelas es volver a recuperar nuestro poder. Una tarea y disciplina. Escuchar lo que pienso y escuchar lo que digo. Y para eso tengo que estar en la presencia. Y para estar en presencia tengo que entrenarme. Y para entrenarme es o yoga, tai chi, cualquier arte meditativa. Meditación en cualquiera de sus presentaciones. ¿Queda claro? Ahí está el trabajo. ¿Quién lo tiene que hacer? Usted. Recomendamos, estudien el libro El Poder de la Hora o Practicando el Poder de la Hora. Ahí te da herramientas para poder hacer eso. Pero ese es el camino. Bueno. Este gran aliento... A ver, estamos diciendo, es precisamente a través de la respiración que el divino aliento del absoluto, que se replica en cada organismo y en cada célula, penetra y compenetra cada rincón de la creación con el propósito de dar vida y mantenerla. Ojo a eso, si comprendes eso, te vas a dar cuenta que estamos inmersos en un océano. El ejemplo claro. El océano está. ¿Para qué es el océano? Para mantener la vida y sostener la vida. No solo de las criaturas que hay dentro, sino de todo el planeta. Quita el océano y la vida desaparece. Quien regula las lluvias, quien regula todo es eso. Sí. Asimismo, así podemos entender el concepto del gran absoluto. Sí, ese gran aliento se replica en cada criatura, en cada cosa de la creación. No solo a través de la respiración, sino que estamos ahí. Somos parte, inmersos en eso. El gran aliento es el vehículo del pensamiento divino. Es el vehículo del pensamiento divino en este mundo de creación. El santo rayo Kidanok se desdobla en las tres fuerzas primarias. Véalas aquí. ¿Cuáles son las tres fuerzas primarias? Ahí, Sof. No, las primarias. Ya cuando empieza el árbol Sefirote. La Santa Trinidad. Keter, Chokmah y Binah. A nivel del lenguaje de Cábala. Keter, Binah y Chokmah. O sea, el rayo llegó y empieza a manifestarse. Primero el Padre, el Hijo y el Espíritu Divino, que la Iglesia Católica llamó Espíritu Santo. Chokmah es el Hijo, que es el Cristo. Es el 2, ¿sí? Y el Binah es el Espíritu Divino, que la Iglesia Católica llamó el Espíritu Santo. Me gusta más el término Espíritu Divino, sí. En la tradición egipcia es Osiris, Isis y Aurus, ¿sí?
Y en la tradición hindú es Brahma, Vishnu y Shiva. Pero después vamos a trabajar eso, pues la Trimurti, solo que ahora para que se vayan familiarizando. Entonces empezó el absoluto. Perdón, Keter, Vinechokma, ¿cuál es cuál? Keter es el 1, que es el Padre. Chokma es el 2, que es el Hijo. Y Vina es el 3, que es el Espíritu Divino. O sea que cuando él llega se divide en tres. Ese es el Triamasicano. Pero el espíritu divino, si la analogía se puede, no, si puede decir que es la madre, es la madre. La esposa, la que está detrás de él, que está detrás. El que está detrás de Vina, del Espíritu Divino, es la madre. Es cuando invocamos a la madre divina, estamos invocando a Vina. Y realmente los sacerdotes gnósticos que van con una sacerdotisa, los que hayan asistido a un ritual gnóstico, ven que está el sacerdote y la sacerdotisa. Está es encarnando a Vina y a la madre. Sí, que no tiene equivalente en el cristianismo. Pero que, por ejemplo, en el hinduismo sería Shiva, sí, y Parvati. El sacerdote Keter y la sacerdotisa. No, a Vina. Los dos. Abiná, son los esposos divinos. Los esposos divinos son Vina, que sería Shiva, y Parvati. Sí, esos son. Una emanación de Keter y de Chokma. Sí. Lo que pasa es que como él conoce más el Vedanta y todo este tipo de cosas. O sea que Vina también podría, es el mismo Shiva, pero el desdoblamiento de Shiva en la parte femenina es la que nos llamamos la madre divina. Es que ella se tiene que desdoblar. La creación, el triángulo divino, para poder empezar a hacer la creación, es donde se desdobla. Ahí es donde entra la polaridad. La primera polaridad es esa. O sea que cada sefiro tiene polaridad. Todos tienen su contraparte, que son los clifos. Pero esta es para generar la creación. Es ahí donde va la madre, ahí donde va la mujer, lo femenino. Sí. Pero eso lo trabajaremos cuando empecemos a trabajar los sefiros en forma. Sigamos aquí con el rayo de la creación. Pero pues aclaro un poquito como para que se vaya entendiendo el asunto. Entonces decíamos que el santo rayo Kidano se desdobla en 3 fuerzas primarias, Keter, Chokma y Vina, y así empieza a penetrar la creación. Así fue como empezó a bajar. Mire que ahí lo vemos. Keter del 1 al 2, que es Chokma. Chokma es el equivalente al Hijo o al Cristo en la cosmogonía cristiana. El Cristo que es el héroe solar, ese es Chokma. Sí. Primero viene el Cristo. ¿Acaso no fue el Cristo el que les dijo? Les enviaré el Espíritu Divino. ¿Que llega cuando en el cristianismo? Ustedes que llevan ya muchos años en el catolicismo. Cuando llegó en Pentecostés. Las lenguas de fuego que llegaron en Pentecostés. Mira que primero viene el Cristo y después, primero es Chokma y después es Vina. Sí, hablando, porque yo uso el término de Cábala, pero también uso los otros lenguajes para que lo podamos entender. El absoluto, así es como empieza a penetrar la creación. El absoluto, al no poderse expresar directamente, no puede expresarse. La creación es tan densa que no la soportaría. Es como coger este bombillito que es a 110 y le meto 1000 voltios. No, 1000 voltios. Porque es que comparado sería más de eso. ¿Qué pasaría con eso? Un motor. Coja el motorcito de su carro y métale... ahí mismo lo funde. Sí. Ahí mismo lo funde. No, es que es para que entendamos por qué la creación no puede expresarse. Sí, pues porque el absoluto no puede expresarse. Entonces lo que hace es que va bajando. ¿Cómo hace las empresas públicas? Hombre, yo tengo un transformador y el transformador empieza a bajarme esa energía, para que esa energía pueda llegar a las cositas de la casa. Pero en una empresa que necesito mover cosas más grandes, yo allá necesito 220, 440 y más. Sí, es para que vamos entendiendo pues el concepto este de la energía. Entonces, el absoluto, al no poderse expresar directamente, en el limitado plano físico lo hace, o en la materialidad de la creación, indirectamente por medio de los 10 sefirot. Es ahí donde se empieza a manifestar el absoluto. Por eso tú eres una manifestación del absoluto. El día que entiendas y comprenda esto, entonces ¿dónde está el asunto de la salvación que plantean las iglesias?
Si a eso vamos, estamos salvados por derecho propio. Ya estoy. Entonces, ¿qué afán, cierto? Por eso, ya te puedes ir tranquilamente. Así me pasó con un alumno una vez. No la estoy echando. Muy cómodo. No. Me pasó con un alumno hace por ahí 20 años. Muy fácil. Un muchacho llegó a entender. Y no le miento, en plena conferencia. Así, profe, gracias. Ya entendí. Y salió y se fue y nunca más volvió. Bueno, tampoco. Así. No, porque ya entendí. Pues, Claro. no sé qué le pasó, pero usted hacer eso a mí me dejó A impactado. lo que vino. Sí. No sé, y ya. O sea, realmente no necesitamos grupos, no necesitamos llegar a ser uno con eso. Sí, soy yo. Por eso el cuento aquel de la parábola del hijo pródigo. El hijo pródigo, el que se va es el hijo. Sí, usted se ha ido que ha hecho la separatividad. El día que vuelva a hacer la unidad, conectó otra vez. Porque no nos podemos ir de donde estamos ahí. Bueno, el que entendió, porque esto, a pesar de que yo trato de darle mucha masa, sí no deja de ser denso. En la cábala tradicional se habla de un rayo en zigzag, como una espada flamígera de luz que desciende desde lo más alto, pasando por, ¿qué te lo ven? Chogma, Binah, Chesed, Geburah. La corona es Keter, Tiperet, Nesayot, Yesod y Malkut, que es el reino. La corona es Keter y el reino es Malkut, el mundo físico. Aquí estamos en el mundo físico. Tranquilo que por allá, ¿quién tiene los esquemitas? Présteme. No, préstemelo un momentico, enseguida lo devuelvo. Sí. Uno de los primeros esquemas que les puse es con las dimensiones. Apenas termine el rayo de la creación, voy a coger dimensión por dimensión para que entendamos lo que son las dimensiones y los planos, desde lo que conocemos hasta lo que no conocemos. ¿Correcto? Esto después lo estudiaremos entendiendo eso. ¿Cómo vamos de aquí? Desde el mundo físico hacia arriba. O sea, porque es que tengo que sacar esto del siglo XVIII y XVII. Esto se habló así porque no se podía hablar. Hablar de esto significaba la muerte. Correcto. Entonces lo camuflaron en símbolos y en puros esquemas. Sí. Pero ya tenemos ciencia y el cerebro para poder entenderlo en otro lenguaje. Entonces no nos quedamos ahí pues en el siglo XVII y XVIII. Sí. No hay duda que este rayo zigzagueante, y es lo que tú dijiste. ¿Qué vemos ahí? Los que han estudiado Reiki nivel 3, y pienso que también, no lo decimos por orgullo, creo que en el curso de Reiki, en ninguna parte les enseñan, les dan una conferencia de 1:30 del símbolo como herramienta de conexión espiritual. A usted sí le empiezan a hablar del símbolo. Aquí hemos dado la conferencia del símbolo, como el papel que juega el hemisferio derecho, el hemisferio izquierdo, y el símbolo. ¿Qué es el símbolo? Porque el papel de los símbolos, como herramienta de conexión espiritual. El nivel 3, por eso el nivel 3 aquí es más largo. Sí, son 8 horas más, para poder explicar la meditación estupa y para poder explicar el símbolo como herramienta de conexión espiritual. Y el símbolo más elevado en el Reiki es el Raku, véanlo ahí. Ya sabe por qué. La meditación estupa es el símbolo, es el Raku, pero invertido. De abajo hacia arriba, donde yo voy a hacer la conexión del mundo de la materia con el espíritu. El otro símbolo que les pusimos a hacer. Ya las flechas van hacia arriba y ya no son rojas sino verdes. Porque es a través de un trabajo con el corazón. El corazón es el campo es el verde. Los campos de fútbol, mañana vamos a dar la conferencia sobre todos los símbolos que hay detrás del fútbol para que pueda entender el fútbol como una herramienta de conexión espiritual. No, ya la mafia que hay detrás y toda la parafernalia es otro paseo. Vamos a hablar solo del símbolo que hay ahí. Y los campos de fútbol son verdes. Sí, porque el trabajo tiene que ver con el corazón, el chakra del corazón. Ahí es donde hacemos el trabajo. O sea, que si hay mafia. Ah, sí, eso es otro paseo, pues que... No, detrás hay muchos intereses, pero ya eso es otro paseo desde los humanos. Afortunadamente queda el símbolo. Lo Y particular es que América quedó eso tiene su cuento, pero bueno. Pero ese no es el tema hoy, vamos a seguir porque este tema es larguito.
Mañana. Durante el día cósmico, el absoluto a través del santo Kidanok exhala los 10 sefirot que forman la creación. Se empezó a formar en la exhalación. Sí. Y durante la noche cósmica del universo, los sefirot se integran al absoluto. Entonces el árbol de la vida solo existe en la mente de Dios o en la mente del absoluto. Más allá de Keter, el venerable anciano de los días, el Ain Sof Aur, en el que se encuentra, más allá de Keter, el venerable anciano de los días, está el Ain Sof Aur, en el que se encuentra el sagrado absoluto solar. Lo he venido repitiendo, ya después soltaré el absoluto, no lo volveremos a tocar, ya el que la cogió la cogió. Estamos inmersos en él. Es que a Keter en la Cábala se le llama el anciano de los días. Sí, es el espíritu. Sí. Y muchísimo más allá de la Ain Sof Aur, encontramos el Ain Sof, que es la segunda región del absoluto, y mucho más allá de la Ain Sof está el Ain, la región del absoluto inmanifestado. Mire que casi ni lo toco, lo muestro, porque es lo inmanifestado, ni idea de qué hay allá. Es lo que nadie se metía, simplemente un círculo y paré de contar. El círculo es el espíritu, lo contiene todo, pero es inmanifestado. Cuando el círculo lo pones a girar, le das frecuencia, le aumentas la frecuencia, se convierte en una esfera. Y la esfera son las pelotas, los balones de todos los deportes. Ahí quedó el mapa. El trabajo está con la esfera. Mañana explicaremos que la esfera es la conciencia. La herramienta para conectar con el círculo que es el espíritu es manejar, controlar, recuperar tu esfera, tu balón, tu pelota. Ahí está la clave de todos los deportes. Dominar, recuperar, que el enemigo me lo va a quitar. El enemigo es el enemigo interior, no es malo, está ahí para hacer esa tarea. ¿Cómo decir que los profesores son malos porque me ponen exámenes, porque me ponen a trasnochar estudiando? No son malos. Y el entrenador te exige, no trasnoche, coma bien, duerma, no mucho sexo. Todo esto para que pueda rendir. Para eso están los entrenadores. Eso hace el enemigo. Que está interno, tu pereza, tu tristeza, todo eso oscuro que hay en ti. Pero se refleja en tu hijo, tu pareja, tu mamá, tu trabajador, tu patrón, se refleja ahí. Guillermo, perdón, la representación renacentista del Dios, digamos, del Vaticano, así anciano y con barba. Eso como, o sea, ese es el pequeño Dios cercano al hombre, no está mal, pero viene de ahí. Mire, ellos tomaron ¿de qué? De las antiguas culturas, babilónicas, griegas, egipcias. Sí, era Saturno. Usted mira la figura del dios Saturno, y fue la réplica de Pedro. Zeus, el Zeus griego, sí, era un viejo barbado, barrigón, lo mismo, pero es el anciano de los días. El anciano de los días es como el papá, el viejo que ya ha caminado. Quiere decir que detrás hay algo más, pero está bien para empezar. Ya estamos en una época que podemos ver más allá del anciano de los días. Pero la idea de Pedro, cambiaron a Zeus por Pedro, igual a Pedro, mira al Padre, cuando muestran a Dios lo muestran ya más blanco, más canoso, de más experiencia que a Pedro. Pero esa fue la mutación que hizo la Iglesia Católica, retomando de esas culturas antiguas. Pero estamos hablando del mismo anciano de los días. Una representación metafórica de nuestro Padre. Yo siempre he dicho, para poner un ejemplo, si hubiéramos sido conejos, al anciano de los días hubiéramos visto un viejo conejo con largas orejas, sí, muy arrugadito, mostrando. Nos lo muestran así como por mostrar un arquetipo, pues, de que es. Pero está más allá de lo antropomórfico. O sea, eso no tiene forma. Lo que pasa es que como somos un kinder, eso es la forma como nos lo mostraron. Algún día vas a entender que nada tiene que ver con la forma. Sí. Muy bien. Del santo rayo Kidanok surgen los tres supremos. Keter, Binah y Chokmah. La primera Trimurti, la Santísima Trinidad. El santo Triamasicano. No se dejen asustar por el término.
es un término esotérico. El santo triamasicano, que es el santo negar, el santo afirmar y el santo conciliar. Las tres fuerzas, positivo, negativo y neutro. Y está presente en la cosmogonía de todas las culturas. Egipcio. Espérate, ¿el santo qué? ¿El santo rezar? ¿El santo qué más? El santo negar. Santo afirmar y santo conciliar. Y santo es asociado a espiritual, porque es que siempre nos hemos ido a los polos. Lo bueno, lo malo, sí, y lo neutro. Siempre le hemos puesto carga moral por toda la moralidad que nos montó la iglesia. Lo que se está mostrando es que es sagrado cada proceso de eso. Si no se hace eso, ¿se acuerda cuando vimos el rayo de la creación en la cosmogonía china? Por eso lo mostré, para poder entender cómo el 1 se desdobla el 2 en 3 y el 3 da todo origen a toda la creación. Sí, para poder entender esto que es tan denso. Y está presente, mire, estas tres fuerzas primarias de la creación, Keter, Binah y Shonah, en la India se le conoce como Brahma, Vishnu y Shiva. En la cosmogonía egipcia, Osiris, Isis y Horus. En el mundo occidental, Padre, Hijo y Espíritu Divino o Espíritu Santo. Son tres leyes primordiales. Eso es lo básico de cómo empezó el rayo de la creación. Vamos a ver ahora el rayo Kidanok y el Akasha. ¿Han oído hablar de los archivos acásicos? Sí, hemos oído hablar, pero no lo entendemos. Pero Cancelado, sí. Ah, sí lo entendemos. antes como de pasar a otro tema, hay que resetear el disco duro porque, o sea, siempre se ha dicho, inhale lo bueno, lo positivo, la armonía, exhale el estrés, lo malo, y aquí estamos viendo que es lo contrario, exhale es crear. Por eso venimos explicando, porque es que el enemigo secreto, mire, te dijo, levántese con el pie derecho. No te dijo que se levantara con el pie derecho. ¿Y cuál es el pie derecho? El del hemisferio izquierdo y la razón. Realmente lo que hay que levantarse es con el pie izquierdo, que es el del corazón, y el hemisferio derecho, conexión directa con el alma. El enemigo secreto siempre cogió dos verdades y hizo una falsa. Sí, siempre hizo eso. Entonces siempre nos la volteó. Cójalo normal, norma del mal, y voltee los 180 grados y encuentra la verdad. Mira el fútbol. ¿El fútbol qué? Ponen a la gente a beber, a sufrir, le sacan la platica del bolsillo, sí. Y detrás era una herramienta para nuestro próximo paso evolutivo. Mañana lo explicaremos en 2 horas. Sí. Antes de pasar el tema de aplicar desde ya, porque esto que traemos Es empezar a trabajar. La clave son las artes meditativas. Y empezar a cambiar la filosofía. Eso no lo vas a cambiar porque oíste el discurso en 2 palabras. Pero en la medida en que vas entrando a la práctica de la meditación en todas sus presentaciones, el Zen, Vipassana, Yoga, Tai Chi, Qigong, vas haciendo el trabajo psicológico de entrar en presencia, el trabajo de la personalidad, la naturaleza inferior, las raíces verdaderas que tiene esto. ¿Cuándo empiezas el camino? De ya hacer el camino de regreso. ¿Correcto? Y parte del trabajo está en respirar, y de la respiración la exhalación. Por eso siempre decimos, céntrese en la exhalación, por eso deben ir a una clase de yoga con nosotros. Haga más larga la exhalación que la inhalación. El poder está en la respiración, que es la conexión directa con Dios. Sí, y de la respiración el poder está en la exhalación y la retención. Todo eso lo hemos dicho, ¿no? Ya saben por qué. Sí, Guillermo, hay algún libro que es el libro tibetano, de la vida de la noche, y ahí enseña, pues porque yo me topé con ese libro y vi que la metodología que ellos nos enseñan sobre la respiración es igual lo que dice ella. Entonces nos enseñan que en la inhalación, y ellos es todo lo contrario, entonces ahí nos enseñan. Claro, es que el enemigo secreto cogió las verdades y no las volteó. Y por ese lado nos esclavizó. Ya eso es lo que nos toca, tomar conciencia y empezar a... Mire, el amor es lo más grande. El universo existe porque la exhalación es el amor manifestándose. Y es la exhalación.
Es en la exhalación, la entrega, es donde te da, ese es donde te entregas. El amor es entrega, no inhalar. Sí. Pero si no hay inhalación, no hay exhalación. Sí da cuenta que también es importante el equilibrio de los dos, pero entendiendo el concepto filosófico de dónde viene. No, sí, lo que digo es que como la programación que uno trae es que uno va inhalando y a la vez va echando el pensamiento de que inhalo lo bueno, la energía positiva. Que es el bueno. Sí, y exhalo. Pero como terapia, ¿cuál es tu nombre? Marta. Marta, como terapia vale. Y en algún momento que lo hagan. De hecho, yo en Nidra Yoga, como termino las clases de yoga, muchas veces les digo, inhalen, sienta que al inhalar entra la luz, que curas tu cuerpo, pero como terapia. Y al exhalar saca lo negativo. Como terapia sirve, pero lo que hay que entender es el principio filosófico de la existencia. ¿Correcto? Ya sabemos que la clave es el exhalar. Tu nivel de amor se mide en tu capacidad de dar y de entrega. El ejemplo claro fue el yogui más grande, Jesús. Entregó su vida. Entonces ahí está. Entonces como principio filosófico no lo debemos olvidar. Como terapia no está malo. Y se usan como herramientas muchas técnicas de respiración para hacer terapias. Soltar odio, resentimientos, enfermedades y todo eso. Entonces no es que sea malo, pero es entender el concepto filosófico. Sí, claro, imagínese, con ese concepto empieza uno a exhalar dinero, Orgasmos. Ahí están, los dos se vuelven. Bueno, el Akás, el santo Kidanot usa el Akás como el vehículo de la creación. Ojo con eso. El Akás es el vehículo de la creación que está usando él. Y ya vimos que era el Akás, ya lo dijimos. Hay un campo que ha sido creado. Ese campo que es el Akás. El Akasha es un término sánscrito que significa éter, espacio, vacío. Y aunque parece que no es nada, realmente es el campo donde se manifiesta la creación. Si el Akás no estuviera, que es la parte es la forma como se manifiesta el Okidanot, una partícula no se podría mover, la luz no se puede, las ondas no se podrían mover, nada podría. Y si eso no se mueve, no habría creación. El Akás es el océano de vida, donde se surge la creación. El Akás es la causa causorum del éter. Aquí ya lo separan. Sin el Akás, la existencia de toda la vida sería imposible. Y yo más que la vida diría la creación, porque la vida es una parte de la creación. Realmente el Akás es la substancia primordial del universo. Sin dicha sustancia no existiría naturaleza. Es un océano donde está inmerso toda la creación. Sí, pero cuando dices que es la causa causal del éter, y tú ya dices que ya ahí lo separan. Porque ahorita más adelante, algunos definieron al Akás como el éter, literalmente. Pero realmente no, porque el éter, miren que el éter se le considera el quinto elemento. Están los cuatro. Cuando los científicos y filósofos griegos empezaron a estudiar pues la constitución de la materia, vieron todo lo constituyen cuatro elementos: tierra, agua, fuego y aire. Pero ya no hay un quinto, que es el éter, más útil del cual viene el otro. En esa división es diferente. Es como el Akás se desdobla para sigue desdoblándose. Sí, para empezar a manifestar la creación. Sí. O sea que como quien dice, no hay quinto malo. El éter. Todo lo que sucede queda archivado. Todo lo que sucede queda archivado en los archivos acásicos de la naturaleza. Todo lo que sucede queda archivado en los archivos acásicos. ¿Dónde quedan? Están aquí mismo, inmersos aquí.
en dimensiones más profundas. De ahí los archivos acásicos, no hay no ir allá y allá conoce la historia de qué pasó con Cristo, qué pasa con toda su historia. No, hay formas, estados meditativos y estados de conciencia, hay caminos para entrar a los archivos acásicos y para resolver cosas de vidas pasadas. Ya muchos maestros se dedicaron a eso y encontraron caminos para eso. Lo que pasa es que andamos muy distraídos en las cositas de la supervivencia, pero hay seres que se han dedicado a esos estudios. ¿Qué es fácil? No es fácil, pero está aquí. Es como decir un internet ahí. Cuando decimos que lo bajamos de internet galáctico, realmente lo estamos bajando es el Akash, donde está toda la información de toda la creación. Los Upanishads son los textos hindúes más antiguos, parte de los Vedas. Los Vedas son todas esas escrituras sagradas indias. Ya, mire, no es sino que se vea, ahí están presentando por History, lo vi en estos días, presentaron una de cómo todos estos científicos de la Segunda Guerra Mundial, de la Segunda Guerra Mundial, todos se han ido, y desde ahí, desde Hitler, se han ido a estudiar todos los textos védicos. Son cantidades. Y algunos se dedicaron a estudiar sánscrito, nada más para poder, porque ahí está descrito no solo los procesos espirituales, sino guerras, armas. Se dice que la bomba atómica y todo esto fue sacado por todos estos pioneros de la bomba atómica, de la energía nuclear, fue sacado de ahí. Entonces, ahí está todo, solo que creo que no sea, es muy poquito lo que se ha transcrito de eso. No, de hecho ya está transcrito totalmente. Pero ahí decían en un documental que no han transcrito más del 10% de los múltiples tomos que hay. Preocupado, tiene como 8.000 páginas transcritas. Pero es que los textos, bueno, no disfrutamos de eso, ni sé. Pero según decían ahí mostraban unas bibliotecas, pero no creo que un solo hombre sea capaz de traducir todo lo que hay en textos sagrados. Pero bueno, eso es irrelevante, lo que sí es que eso está ahí. Los Upanishads se refieren al Akash como un espacio sin dimensión que es la matriz de la creación y la raíz primigenia de todo. Ya por ahí hay un científico que estuvo en la NASA que se llama, el que escribió la matriz divina, ¿cómo es que me recuerdan el nombre? Greg Braden. Ya habla de la matriz divina y está hablando del mismo acá, el mismo elemento que es una emanación del rayo Kidano, y el rayo Kidano es una emanación del absoluto. Es el tejido, el lienzo donde se pinta la creación. ¿Sí? Si no hay lienzo, no hay creación. Si no hay campo, no hay fuerza. ¿Sí? Si no hay rayo Kidano, no hay acá. Si no hay acá, no hay creación. ¿Sí? Es lo mismo. Si no hay campo de fútbol, el deportista no puede hacer por eso el estadio. El campo está en el estadio es el universo. El Akash es su rayo creador, ¿sí me entiende? ¿Cómo está ahí todo manifestado? Rudolf Steiner, el pionero de la antroposofía, sí, a principios del siglo pasado, dice que el Akash es la gran memoria del universo donde se producen todos los eventos. Todo que ha grabado ahí. El hinduismo dice que el Akash es la sustancia etérica más radiante y transparente y sutil que existe. Y dice que es el poder espiritual omnipresente. ¿Qué quiere decir omnipresente? Que está presente en todo momento. Entonces mire que todo esto lo describimos, lo que dice cada una de las culturas, porque después voy a esperar lo que dice cada uno de los científicos más grandes que ha tenido la historia. Sí. Planck, Newton, Einstein, en torno a esto, para que hagamos la asociación. Eso nos puede permitir de pronto comprender qué es el asunto. Sí. Entonces dice que el poder espiritual omnipresente que penetra todo el universo, que es la sustancia primordial del universo. En los sutras budistas, sutras son una serie de enseñanzas en verso que entregaban los maestros, se dice que el reino de Dios, del dios Indra, es descrito como un lugar donde se origina la red que conecta todo el universo. Todos siguen diciendo lo mismo de diferentes maneras. En la lejana morada celestial del gran dios Indra hay una maravillosa red que ha sido colgado por algún astuto artesano de tal forma que se extiende infinitamente en todas las direcciones.
es como en sánscrito plantean los sutras budistas el mismo asunto. En la historia de la creación de los indios Hopi, mire lo que cuenta. Se cuenta que el mundo comenzó cuando la abuela araña emergió del vacío. ¿A qué le suena eso? Bajo del absoluto. Pero como eran indígenas, lo describían con la abuela araña. Sí. Muy bien. Sí. No, es que no lo estoy criticando, digo que... Y lo primero que hizo fue tejer una gigantesca red que conectara todas las cosas a través del que sus hijos pudieran vivir. Me parece una forma muy práctica de llegar. Todos están... Lo que quiero mostrarles es todo lo que han dicho del mismo asunto. Estamos inmersos en el absoluto, a través de la casa, y en la casa a través del rayo Kidano. Muy bien. En los tiempos de la antigua Grecia se creía que existía un campo universal de energía que conectaba todas las cosas y se referían a él como el éter. En la mitología griega, el éter es considerado como el aire que respiran los dioses. Existe el subespacio. Ya las civilizaciones mayores hablan del subespacio. O sea, dentro del espacio, una dimensión superior, y cuando se conoce y aprende a manejar y se usa tecnología, se puede viajar a través de él. ¿El hiperespacio qué llaman? El hiperespacio, sí. El hiperespacio, que es el subespacio. Y es ahí donde se hacen los viajes interestelares, a través de agujeros de gusano. Entonces, miren, lo que quiero decir es que cuando ya se conoce esa red, pueden haber conductos por el cual se puede aprender a manejar. Entonces, lo mismo pasa. La electricidad en el siglo XV no existía para nosotros. Por eso no existía la electricidad. Los castillos se alumbraban con antorchas, pero no por eso no existía la electricidad. El humano no la había visto todo. O sí la veía, pero era un asunto divino, un rayo. Pero de ahí para allá no más. Es la cuarta dimensión. ¿Qué? El hiperespacio. No. Bueno, no sabría, la verdad es que sí. La verdad es que sí, no sabría decir. En la madre lo llaman hiperespacio, la cuarta dimensión. Bueno, en la mitología griega, bueno, ya dije eso. Pitágoras y Aristóteles lo identificaban, el éter, como el misterioso quinto elemento de la creación, además del agua, fuego, aire y tierra. Isaac Newton, necesito comprender esto porque la otra semana les voy a mostrar un videíto, y con ese video voy a tratar de llegar hasta el bosón de Higgs y todo este tipo de cosas. Sí, puede al que le guste por ese lado. A mí me fascina el conocimiento, entonces por eso sí, pero si no lo entiende por ahí, la idea es que entienda el concepto y pare de contar. Isaac Newton, el padre de la ciencia moderna, usó la palabra éter para describir una sustancia invisible que impregnaba todo el universo. Por la National Geographic presentan un programa que se llama Genius. Ahí presentan, yo he visto la vida de Picasso, pues que no me parece tan genio. Muy loco. No me parece tan genio, pero lo llaman genio. Es Sí. copieta del anterior. Sí, pero han presentado la vida de Stephen Hawking y la vida de Einstein. En uno de los programas de Einstein, él discutiendo ahí con unos físicos teóricos, hablan del éter. De ahí fue donde a mí, cuando vi el capítulo, a mí me fascinan esas películas de dos genios. Ahí fue donde me inquieté pues como más, porque ellos discuten, ellos conocían todo eso, pero usted no los ve hablando de akasha, de éter, de rayo Kidano, ellos no lo, y puede que algunos lo supieran y lo conocieran, porque muchos de esto, Isaac Newton era un masón, conocía todo esto, pero ante el mundo no podían decir eso. Y no es raro que Einstein, que habló del huevo cósmico, haya estudiado esos textos sagrados antiguos. A él le tocó de obligado a aprenderse todo eso, Entonces, porque era judío. todos ellos les toca, pero ante la sociedad no los muestran que supieran eso. Entonces decíamos que Isaac Newton, padre de la ciencia moderna, usó la palabra éter para describir una sustancia invisible que lo impregnaba todo el universo. Albert Einstein, al referirse a esta misteriosa fuerza, decía: la naturaleza nos muestra solo la cola del león. Esta cola pertenece a un león tan grande
que no puede verse debido a su enorme tamaño. Nunca nos han dicho, por ejemplo, esas. Sí. Y Max Planck, el fundador de la teoría cuántica, refiriéndose a este campo decía: debemos suponer que detrás de esta fuerza hay una mente consciente e inteligente que es la matriz de toda la materia, la mente de Dios. Mira, los científicos tocando ese asunto. Lo interesante es que la ciencia ortodoxa ya plantea que todo el espacio está lleno de un campo cuántico que penetra todo el universo entero. Algunos lo llaman el campo de Higgs, en honor a Peter Higgs, quien encontró la partícula de Higgs. Estamos llegando al asunto. La matriz divina, el ACAS, el campo cuántico, todo eso. Ahora todo el mundo habla de la física cuántica, del campo cuántico, pero poco sabemos qué es. Sí, es un campo, esa emanación del Okidanot, que es la emanación del absoluto. Sí. Este campo de Higgs no es más que la casa de las antiguas tradiciones cabalistas y esotéricas. Dicen los físicos de partículas que el campo de Higgs requiere de una partícula que lo componga, a la cual llaman bosón de Higgs o partícula de Dios. O sea, la partícula de Dios es lo que los científicos, es lo que sería el ACAS. No, señor. El ACAS es el campo. El ACAS es el campo. Un campo. El ACAS sí es el rayo Okidanot. Pero hay una partícula, así como el campo eléctrico tiene una partícula que es el electrón, lo captan. Ojo, existe campo, onda y partícula. ¿Entienden? Se lo explico de otra forma. Está el árbitro, los jugadores y el campo de fútbol. ¿Le queda claro? No, para que lo entiendan. ¿Usted ha visto el fútbol? Sí, el fútbol. Hay un campo de fútbol que es una cancha. Sí. Hay un jugador que es el electrón, el bosón de Higgs, las partículas. Y está el que no funciona, que es el árbitro, que es la onda. No, él está ahí porque él no está jugando. Él está ahí. La onda, después les explico, para la próxima clase les explico eso que va a terminar el bosón de Higgs. Lo que quiero que entiendan hasta ahora es que existe el campo de Higgs y el bosón, que es el ACAS, sí. Pero ahora los científicos le pusieron eso. Es como, por ejemplo, el ser espiritual. Ya los científicos, llegó un científico que le puso el doble cuántico. Entonces el doble cuántico era el ser, el purusa, el padre interno, todo eso. Pero ya un científico con matemática le puso doble cuántico. ¿Es malo? No es malo. Pues lo mismo pasa con esto. El ACAS es el bosón de Higgs para los científicos. Y así como hay un campo para que haya electricidad, el electrón moviéndose es la electricidad. Pero necesita un campo, que es el campo eléctrico. Lo mismo. El jugador necesita un campo. Sí. Entonces, una cosa es la onda y otra cosa es la partícula. La próxima semana le explico. Onda, partícula y el campo. Para terminar terminar la parte de esto y terminar de explicar sobre lo que es el campo de Higgs. ¿Por qué lo llaman la partícula de Dios? Y cómo se convierte una onda en partícula y qué tiene que ver eso con la realidad. La próxima semana les explico eso, que aunque es física cuántica, ya se puede entender por cualquiera y se lo explicamos de una forma que lo puedan entender. Sí. Entonces la próxima semana entramos a ver lo que es el campo de Higgs, bosón de Higgs, onda, partícula, para entender esto, cómo conecta con esto. ¿Por qué se le llama onda, por qué le llama campo en partícula de Dios? Bueno. Muchas gracias. Toca pues como darle forma y masa a esos temas.